gente, bienvenidos una vez más a Encuéntrate Podcast. Para los que no me conocen, soy Andre de Gracia, para los que sí, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar hablando de terapias alternativas y si leen el título de este episodio se preguntarán, bueno, ¿de qué va esto? Y va precisamente de una necesidad que nació en mí aproximadamente en el 2020, en donde yo empecé conscientemente un proceso de descubrimiento bastante personal, donde todo comenzó con terapia psicológica, pero en el que al mismo tiempo yo no logré conectar al 100 con mi terapeuta. Yo creo que en episodios pasados yo les había comentado que considero que soy una persona bastante espiritual y el tema de la psicología o la terapia psicológica normal siento que me ayudó mucho en bastantes aspectos de mi vida. Y de hecho las tareas que la psicóloga me dejaba siento que de cierta forma me ayudaron a conectar o a resolver pequeños problemas que yo quería resolver básicamente. Pero al mismo tiempo sentía yo en ese entonces que algo faltaba. Yo quería conseguir respuestas y entender de raíz cosas que a mí me han pasado y al mismo tiempo actitudes que tengo ante la vida que para mí no son casualidad. Entonces, con la terapia psicológica que yo particularmente tomé, yo no encontré la manera de hallar esas respuestas que estaba buscando. Y de hecho recuerdo que en algún punto mi psicóloga me dijo que a veces no tenemos que tomarnos la vida tan en serio, porque a veces eso lo que hace es que más bien nos frena de tomar decisiones. Cuando meditamos o pensamos mucho las cosas que queremos hacer, a veces nos priva de la libertad de lanzarnos e ir por eso que soñamos, ¿verdad? Y de cierta forma estoy un tanto de acuerdo con ella, pero al mismo tiempo también considero que para mí personalmente es indispensable entender el porqué de las cosas y sobre todo de las cosas que yo creo importantes para mí. Entonces, como les digo, no logré conectar al 100 con la terapia psicológica, lo volvería a hacer 100%, lo recomiendo 100%, pero todas las terapias de las que yo les voy a hablar el día de hoy e incluso la terapia psicológica, considero que son decisiones que tienen que venir 100% de ti. No puedes hacer ningún tipo de terapia partiendo desde el Andre me lo recomendó o de mi mamá me mandó o de mi papá quiere que yo vaya, porque yo siento que la primera cosa fundamental en la que tenemos que estar conscientes o presentes cuando iniciamos cualquier tipo de terapia es creer que cualquier cosa que estamos haciendo, cualquier herramienta que vamos a utilizar va a ser factible, va a ser fructífera y va a llegar o va a llevarte a donde tú quieres llegar. Entonces, como les digo, yo no siento que hacer terapia, ninguna terapia en general, puede partir desde esa premisa de lo hago por alguien más. Tiene que nacer desde lo más profundo de ti. Entonces, nada, les di un poquito de la razón básicamente por la cual decidí hablar hoy de terapias alternativas y en resumen se trata de eso, de aun y cuando no me quejo de haber hecho terapia psicológica porque como les comenté lo volvería a hacer sin ningún problema, faltaba alguna parte de mí no estaba hallando lo que yo quería conseguir y por eso decidí abrir un poco mi mente y busqué terapias alternativas, como las llamo yo. Conseguí conectar con una persona súper especial, Laura Damián, que ella en Instagram la consiguen como nutrióloga sin dieta. Es una mexicana espectacular que llegó a mi vida aproximadamente ese 2020 y yo hice un par de talleres grupales con ella, pero mi meta era poder hacer terapia personalizada. Y lo logré y fue de mis cosas favoritas o mi cosa favorita en términos de terapias alternativas. Descubrí tantas cosas de mí, profundicé tanto, conecté tanto conmigo, con mi yo superior, con mi yo más pequeño, con mi yo de adolescente. Entonces siento que amé demasiado la experiencia. Las técnicas que ella utilizó
y que yo tuve la oportunidad de experimentar en las terapias que hice con Laura fueron la hipnosis y la regresión. Entonces, básicamente ella es nutricionista, pero ella trabaja la nutrición en base a las emociones. Y yo, en sus talleres grupales, descubrí que mi relación con la comida estaba bastante ligada a mis emociones. Y quizás para algunas personas esto sea algo común o consideramos que es algo normal, para otras personas es primera vez que lo escuchan, para otras quizás no tenga sentido, pero está muy conectado. El tema de la alimentación y el tema de las emociones está sumamente conectado. A veces cuando nos sentimos tristes tendemos a comer de más, o a veces tendemos a dejar de comer. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados de alguna manera, nos provoca comer dulce. Por eso eso es tan famoso cuando rompes con alguien que, ay, me comí un pote entero de helado, un pote entero de Nutella. Eso no es casualidad. La alimentación y el sentido del hambre como tal en tu cuerpo está muy extremadamente ligado al tema emocional. Entonces yo, como les contaba, en estas terapias grupales que hice con Laura, descubrí que mi problema era un poco más serio porque genuinamente yo no era capaz de entender cuándo estaba comiendo por hambre, genuinamente por hambre, o cuando estaba comiendo por emoción. Entonces yo no era capaz de separar hambre de sensación o hambre de emoción. Entonces estas terapias, sobre todo la terapia de hipnosis, me ayudó un montón a descubrir de dónde viene arraigado esa sensación de comer por cualquier emoción. ¿Me explico? No nada más si estaba triste, pero si estaba feliz, pero si quería celebrar algo, pero si estaba molesta, todas mis emociones yo tendía a minimizarlas comiendo. Entonces, eso fue básicamente lo que yo traté con el tema de la hipnosis / alimentación. Fue mi alimentación lo que me llevó a hacer esa terapia, y a su vez también hicimos terapia de regresión. Y en la terapia de regresión descubrí muchísimas cosas ligadas a traumas de mi infancia y de mi adolescencia. Entonces, también mediante esta terapia de regresión yo logré como que entender ciertas cosas que me estaban pasando en la actualidad, o cosas que yo llevaba cargando conmigo en mi inconsciente, que yo las contaba como un chiste y no me daba cuenta que yo venía cargando con eso. O sea, que fue algo que me pasó en algún momento de mi vida en donde yo genuinamente lo tapé como un chiste, o lo olvidé, o decía, ay, esa persona no fue tan mala conmigo, pero muy adentro de mí eso generó un trauma. Y como les digo, inconscientemente yo lo venía cargando y hacía que partes de mi vida estuviesen bloqueadas precisamente por yo cargar con esos traumas inconscientemente. Y de verdad que este tipo de terapias para mí fue wow, o sea, me voló la cabeza literalmente, porque yo de verdad no sabía todo lo que yo tenía guardado dentro de mí. Y lloré tanto en estas terapias, o sea, no se pueden imaginar, que yo me acuerdo que en medio de la sesión yo me sentía tan dolida, o sea, tan afectada, que yo pensaba, a veces como que me desconectaba de raticos y pensaba, Dios mío, cuando se acabe esta sesión yo voy a querer llorar por el resto del mes. Y para nada, o sea, cuando cerraba la sesión me sentía tan drenada, tan relajada, tan ligera, que casi que siempre me quedaba dormida, básicamente. Entonces estas fueron las primeras 2 terapias alternativas que yo traté y que genuinamente amé con todo mi ser: la hipnosis y la regresión. Nada de las terapias que yo les estoy comentando ahorita, o sea, como que tú no estás desconectado de ti, tú estás 100% en tus sentidos. O sea, esto no da miedo, esto no es nada del otro mundo, esto no es brujería, nada de eso. Estás conectado, estás en un nivel de paz, en modo zen, que hace que conectes con tu inconsciente, con tu subconsciente, con tu yo superior, y todas las respuestas que buscamos alrededor de nuestra vida en general
están dentro de nosotros. Nadie va a venir a decirte, mira, esta es la respuesta que tú estás buscando. Solo tú puedes conseguirla. Y esa es la razón, desde mi punto de vista, por la cual yo no logré conectar al 100 con la terapia psicológica. Porque de cierta manera, el psicólogo, por lo menos en mi caso, te da como que un feedback o la opinión de por qué sea quizá la razón de que esto te esté pasando, o te da alternativas al mismo tiempo de cómo quizás tú puedas descubrirlas, o te da tareas para que puedas sanarlas, dependiendo. Pero yo pienso, después de haber hecho todas estas terapias alternativas, que algo fundamental para poder sanar cualquier trauma, cualquier karma, cualquier miedo, es encontrar la raíz. ¿Qué generó ese problema o esa situación en ti? Si no vamos y no sacamos ese dolor, ese trauma, lo arrancamos de raíz, va a ser como que imposible que puedas básicamente seguir con tu vida y encontrar la razón o encontrar el porqué o simplemente sanarlo. Ahora les voy a hablar de la segunda terapia alternativa que hice, que fue prácticamente en un programa que yo seguí que se llama Método Bliss, en donde nos ofrecieron 3 constelaciones familiares. ¿Qué son básicamente las constelaciones familiares? Tú descubres mediante diferentes ejercicios guiados traumas que tienes heredados de tus ancestros. Entonces, como les contaba, yo hice 3 de estas terapias y también puedes hacer constelaciones personalizadas, como más focalizadas en ti como tal. Pero las que yo hice fueron las 3 familiares y determiné en las 3 sesiones que yo tengo un trauma muy presente en mí, un trauma heredado, no es algo personal, no es algo que me pasó en mi vida, sino que voy arrastrando. Para darles un poquito de contexto y explicarlo, digamos, de una manera más fácil, cuando tú naces o cuando tú te estás formando en el vientre de tu mamá, tú no solamente heredas en tu vida enfermedades, canas, flacidez, con textura corporal, también heredas mediante tu ADN traumas que han ocurrido de generación o que se han traspasado de generación a generación. Entonces puede ser por parte de tu generación materna, tu abuela, tu bisabuela, tu abuelo, tu bisabuelo, o puede ser también de la generación paterna, tu abuela, tu abuelo, tu bisabuelo. Entonces se dice que puedes ir 4 generaciones más atrás que tú, como que el ADN está presente en tu vida hasta 4 generaciones atrás. También hay quienes dicen que en una terapia de constelación familiar solamente constelas o solamente haces el ejercicio con tu parte materna, pero particularmente la persona que guió las constelaciones familiares en las que yo estuve presente nos explicó y fue bastante clara en el hecho de que puede ser del lado paterno o del lado materno, porque nosotros estamos compuestos por ADN de ambos lados, de madre y padre. Entonces ella decía como que no tiene sentido que simplemente constelemos un lado si ambas partes, ambos padres están presentes dentro de ti. Y para mí, la verdad, hace bastante sentido. El caso es que mediante unos ejercicios que ella nos hizo, yo determiné, o bueno, ella determinó en mí que el trauma recurrente que a mí me apareció en cada terapia o sesión fue abuso sexual. Y el abuso sexual descubrimos que el bloqueo que ese sentimiento, dolor, miedo estaba generando en mí, como les digo, es heredado, a mí no me pasó nada. De hecho, yo después de la terapia traté de indagar un poco si a alguien de mi familia pues le pasó o algún abuso sexual, violación, y lamentablemente ni mi mamá ni mi papá están enterados de qué pudo haber pasado, pero no sería casualidad porque mi familia, mis padres son de Italia, y cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, muchos de los hombres de las familias se fueron a la guerra y sus mujeres quedaron solas. Entonces cuenta la historia, que muchas de estas mujeres que estuvieron solas durante bastante tiempo
Algunas voluntariamente tuvieron aventuras sexuales, pero muchas otras también sufrieron abuso sexual. Entonces, por eso digo que no sería descabellada la idea. Pero también mi familia es de un pueblo bastante conservador en Italia, por ambas partes, por mamá y por papá. Ambos son de la misma región, digamos. Y aun si eso haya pasado, no es que se va a ir diciendo de boca en boca. Entonces, tampoco es casualidad que mis papás no estén enterados de quién pudo haber sido esta persona, pero tiene sentido, es a lo que voy. Entonces, como les contaba, este abuso sexual que cargo yo por un trauma heredado de mis ancestros generó en mí un bloqueo con el tema de mis relaciones. Como que yo no estaba fluyendo demasiado con el tema amor por este bloqueo que estaba muy, muy presente en mí. Entonces eso fue básicamente lo que descubrí mediante estas constelaciones familiares que hice. En este método Bliss, que es el mismo grupo en donde estuve y en donde constelé, también hicimos bastantes ejercicios de meditación. Y durante estas meditaciones logré conectar y sanar mi cuerpo y mente. Todos los ejercicios que hacíamos era una representación de energía basada en sanar tu cuerpo, sanar tus chakras, limpiar tu energía, abrir tu mente para nuevas oportunidades, nuevos sueños, nuevas metas. Entonces por eso lo resumo como conectar y sanar mi cuerpo y mente, porque básicamente eso era lo que había detrás de cada meditación guiada que hicimos durante el programa. Y la última terapia alternativa que hice fue hace unas 3 semanas. Esta nunca la había tratado. De hecho, estaba un poquito nerviosa porque ¿qué pasa? Todas las terapias alternativas que yo he hecho, y de hecho mis favoritas, siempre van ligadas al pasado. Como les contaba ahorita, ligadas a mis ancestros, ligada a conectar con traumas de la infancia, con traumas de la adolescencia, con entender la raíz de problemas como la alimentación, por ejemplo, pero siempre están basadas en mi pasado, lo que ya pasó. ¿Qué fue lo que me pasó que me convirtió en lo que soy hoy, con las cosas buenas o las cosas malas? Y esta terapia de la que les voy a hablar ahorita, que como les decía es la última que he hecho, trata muchísimo del pasado, pero también habla bastante del futuro. Entonces yo estaba un poquito nerviosa porque yo siento que yo me predispongo demasiado, entonces me daba un poquito de miedo lo que me fueran a decir en esta terapia, porque yo digo, ok, yo sé que no todo está escrito, nosotros basados en las decisiones que tomamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, para bien o para mal, guiamos nuestro propio destino, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay ciertas cosas en tu vida que quizás por Dios, por el universo, por la historia de vida que tú llevas, quizás te tenían que pasar. Como que sea cual sea el camino que tú tomas, hay cosas en tu vida que marcan tu vida y marcan tu camino. Entonces, bueno, esto voy un poquito profundo, pero a lo que voy es que estaba un poco nerviosa por el resultado de esta terapia, pero sin embargo conecté demasiado con la chica con la que me la hizo y me gustó un montón. Siento que descubrí bastantes cosas, muchas de esas cosas también me impresionaron un montón, pero me encantó la experiencia y me encantaría volverlo a hacer. De hecho, tengo una lista de las cosas que, digamos, tengo yo que enfocarme y trabajar mediante este estilo terapéutico. Pero bueno, a lo que voy son los registros akáshicos. No sé si han escuchado de ellos, pero son básicamente un estilo de terapia energético en donde una persona que sabe hacer registros estudia tus vidas pasadas, tus vidas álmicas. No sé si todo el mundo aquí que me está escuchando crea en que tenemos más de una vida, pero yo sí creo, yo creo en vidas pasadas, yo creo que somos alma, yo creo que reencarnamos. Entonces yo me considero católica y también les quiero hablar del tema religioso en otro episodio, pero sé también que
que los católicos no deberíamos creer en lo que yo estoy expresando ahorita, o quizás en todo este podcast. Entonces nada, el tema religioso lo vamos a tratar en otro episodio, pero hice registros y descubrí específicamente, yo quería relacionar el registro a encontrar mi misión de vida. Entonces descubrí cuáles son esas cargas kármicas, así le llaman, de vidas pasadas que tienen el deseo de conseguir mi misión o de crear mi propia misión un tanto bloqueado. Entonces esta fue, como les digo, la última terapia que yo hice y me encantó demasiado, y quería por eso hacer este episodio de cuáles han sido esas terapias alternativas que yo he hecho a lo largo de estos últimos años de descubrimiento consciente, que me han cambiado de cierta forma mi manera de pensar, mi manera de ser, la manera en que tomo decisiones, la manera en que me tomo o afronto las cosas que no me gustan de mi vida. Entonces, por eso les aclaré al principio del episodio que yo no considero que ninguna de este estilo de terapias, incluyendo la psicológica, sean algo que tú debas hacer porque alguien te hable maravillas de ellas. Tienes que hacerlo porque a ti te nace. Entonces, igualmente quería compartirlas con ustedes por si hay alguien que en este momento esté pasando por algo, o quizás no. Quizás yo empecé todo este proceso sin la necesidad de un problema, sino que yo quería conseguir respuestas a varias cosas de mi vida. Entonces, también la recomendación es no esperes a que te pase algo malo, ¿no? Para tomar acción, para cambiar las cosas que no te gustan de ti. Comienza cuando te nazca a ti, comienza lo antes que puedas, porque es un camino de aprendizaje y de enseñanza bastante largo, pero si te gusta todo este tema es increíblemente mágico y satisfactorio. Y por eso básicamente fue que decidí invertir el tiempo de hacer un episodio especial donde les hablara de estas terapias alternativas que he hecho hasta hoy. No quiero profundizar demasiado en qué representó o significó para mí cada terapia o qué descubrí, no porque no lo quiera compartir, estoy 100% abierta a hacerlo hasta la medida de lo permitido, obviamente, porque hay cosas bastante personales, pero me encantaría compartir más con ustedes de todo este tema porque es algo que genuinamente me apasiona un montón. Pero nada, me gustaría escuchar su feedback, me gustaría saber qué opinan ustedes de este tipo de terapias, y sobre todo me encantaría saber si quieren escuchar más de ellas, y si es así, podría ser un episodio especial o una sección en donde les hable específicamente de cada terapia en un episodio diferente. Entonces allí ustedes pueden también entender o educarse un poquito más desde mi perspectiva, obviamente, porque yo no soy terapeuta, ni hago regresiones, ni hago constelaciones, sino soy paciente, pero desde mi perspectiva, desde lo que yo he experimentado, aprendido, vivido, lo podría compartir con ustedes, y también ustedes van a poder tener la oportunidad de escucharlo y ver con cuál de estas terapias, desde mi perspectiva, logran conectar más en caso de que, bueno, estén interesados en hacer alguna. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Me encantaría, como les digo, escuchar su feedback. Me pueden dejar comentarios acá en el podcast directamente, o me pueden escribir siempre por el Instagram. El mío personal es @andredegracia y el del podcast es @encuentrate.brand. Nos escuchamos el próximo miércoles y les mando un beso enorme. Hasta la próxima.